La Biblia hablada. Levítico. Capítulo 8. Aarón y sus hijos son lavados, ungidos, vestidos con sus túnicas del sacerdocio y consagrados delante de todo Israel. Moisés y Aarón ofrecen sacrificios de reconciliación y de expiación. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestimentas, y el aceite de la unción y el becerro de la ofrenda por el pecado, y los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. 3 Y reúne a toda la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. 4 Hizo, pues, Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. 5 Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. 6 Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los alabó con agua. 7 Y puso sobre él la túnica y se la ciñó con la faja. Le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y se lo ciñó con el cinto del efod y se lo ajustó con él. 8 Le puso luego encima el pectoral, y en él puso el Urim y Tumim. 9 Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra en su parte delantera puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. 10 Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. 11 Y roció con él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. 12 Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. 13 Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y los vistió con las túnicas, y se las ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. 14 Hizo luego traer el becerro de la ofrenda por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la ofrenda por el pecado. 15 Y lo degolló, y Moisés tomó de la sangre y la puso con su dedo sobre los cuernos alrededor del altar y purificó el altar. Y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para hacer expiación sobre él. 16 Después tomó toda la grasa que estaba sobre los intestinos, y el lóbulo del hígado, y los 2 riñones y la grasa de ellos, y Moisés los hizo arder sobre el altar. 17 Pero el becerro, y su piel, y su carne y su estiércol, los quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. 18 Después hizo traer el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. 19 Y Moisés lo degolló y roció la sangre sobre el altar alrededor. 20 Y cortó el carnero en trozos. Y Moisés hizo arder la cabeza, y los trozos y el sebo. 21 Lavó luego con agua los intestinos y las patas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. 22 Después hizo traer el otro carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. 23 Y lo degolló y Moisés tomó de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. 24 Luego hizo acercarse a los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, y sobre el pulgar de sus manos derechas, y sobre el pulgar de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. 25 Y después tomó la grasa, y la cola, y toda la grasa que estaba sobre los intestinos, y el lóbulo del hígado, y los 2 riñones, y la grasa de ellos y la espaldilla derecha. 26 Y del canastillo de los panes sin levadura, que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura, y una torta de pan de aceite y un hojaldre, y los puso con la grasa y con la espaldilla derecha. 27 Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. 28 Después Moisés tomó aquellas cosas de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones de olor grato, ofrenda encendida a Jehová. 29 Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová. Del carnero de la consagración, aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. 30 Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras.
y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. 31 Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la entrada del tabernáculo de reunión, y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. 32 Y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. 33 De la entrada del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día en que se cumplan los días de vuestra consagración. Porque durante a 7 días seréis consagrados. 34 De la manera en que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para hacer expiación por vosotros. 35 A la entrada, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche durante 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, pues así me ha sido mandado. 36 Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por